Saludo, Dios bendiga a toda nuestra amable audiencia, a todos aquellos que nos brindan el privilegio de vernos y escucharnos en este su programa Interactuando. Agradecemos a Dios la oportunidad de llevar a cabo una vez más otro episodio en esta sección que estamos trabajando con el tema temas de actualidad. Temas de actualidad, en esta ocasión con el tema grietas en el carácter. Nos acompaña la licenciada, psicóloga clínica Nicaoli de León. Otra vez agradecemos mucho su presencia en este lugar y agradecemos a todos aquellos que forman parte de esta mesa directiva. Dios le bendiga, chicos. Gracias. Gracias por la invitación. Bendiga, Feliz de estar pastor. aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno, un hermoso e interesante tema el que tenemos el día de hoy. Qué bueno que tú estás aquí para ayudarnos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que te pasa, Jonathan? Que a mí no me pasa nada. No te veo como perdido. No, yo no estoy perdido. El café que está bueno, que hoy no se nos quedó el café. Entonces, Hoy hay café aquí en la mesa. nuestro hermano pastor Antonín decía que hoy el tema que tenemos es Grietas en el Grietas. carácter. grietas en el carácter. ¿Quién tiene una definición de lo que es, antes de comenzar con el tema en general, qué sería grietas y qué sería carácter? Yo. Vamos a dejar que nos ilustre. Sí, yo, porque ustedes, Jonathan. mira qué pasa. Ustedes tienen un sistema de que están complicando los términos. Ujú. La gente quiere escuchar. Una grieta es, tú ves cuando algo se cuartea así, que se está a punto de romper, que se le ve así la fisura y la cosa, es una grieta, ya. Exactamente. Míralo ahí. En el área Míralo de ahí. la construcción, por ejemplo, vamos a notar que las grietas son precisamente eso, esas fisuras, esos espacios que muchas veces pueden ser demasiado notables, otras veces casi imperceptibles, pero en todos los casos pone en riesgo, amenaza lo que es toda la edificación. Y una grieta, Florida, puede que no represente peligro, pero es una señal de alerta. Exactamente. ¿Sabe? Es una alerta de que algo se está deteriorando. Así es. ¿Sabe que, pastor? Yo en una ocasión leí algo sobre las vasijas que hacía el alfarero. Y en Israel había una costumbre que vendían vasijas y las vasijas eran sinceras. De ahí es que se abre la palabra cuando una persona es sincera. Sincera porque habían algunas vasijas cuando le entraban en el horno se le hacían una especie de grieta. Entonces no servían para echar nada porque por ahí se colaban. Pero habían algunos vendedores que compraban esa vasija que tenían esa grieta, le untaban cera y luego la pintaban. Entonces, habían vendedores que vendían su vasija, pero eran sinceras. Esa vasija no tenían cera porque no tenían grieta. Y nosotros como siervos de Dios o como vasijas de Dios, tenemos que procurar que cuando el horno de Dios nos esté dando a nosotros el calor y el fuego, no quebrarnos o no crear una grieta en nuestro carácter. trabajo profundo. Interesante. Y ese asunto de vender vasijas sinceras, es algo maravilloso. De hecho, nosotros estamos llamados a ser ese tipo de creyentes que seamos sinceros. Bueno, ya que Bien. Cristian Está profundo esto, dio una señores. explicación, ¿verdad? Dios. De lo que es la palabra grieta o relacionada a la palabra grieta, pues entonces usted mencionaba también lo que tiene que ver Claro. con carácter. Cuando hablamos de, escúchame, Florida, entonces, recapitulando, grieta tiene que ver con esa hendidura, esa abertura que se Espacios puede que dar, se ¿verdad? abren. En una estructura. En una estructura, ¿verdad? Entonces, cuando carácter, ¿qué es carácter? Porque hablamos mucho de eso y se escucha en diferentes medios y quisiéramos tener una idea más acabada. ¿Qué es carácter en sí? Según el significado etimológico de la palabra, tiene que ver con algo que es estable. De hecho, en la antigüedad, la palabra carácter tenía que ver con las estatuas, cosas que son estáticas, que son predecibles, que son firmes, que no cambian, que son inalterables. Por eso es que vemos que, por ejemplo, se le dice carácter a las letras del abecedario, del alfabeto, a números y a cosas que donde quiera que tú la coloques siempre serán lo mismo. Una M siempre será una M, tú la coloques delante de una palabra, en una sílaba, detrás. Los números, por ejemplo, el número 5 siempre será 5, aunque tú lo sumes con otro número, te va a dar otra cantidad, pero el 5 siempre será 5, o sea, es inalterable. Y de ahí es que viene entonces la palabra carácter. Entonces, en el tema que nos envuelve, ¿qué sería carácter? Tiene que ver con una persona que es a sí mismo Cualidades. estable, firme
e impredecible. Cualidades Impredecible. morales Tú sabes- dentro tú de sabes- nosotros. Perdón, Tú sabes- perdón, repite eso. Cualidades morales dentro de nosotros. Sabes que yo lo relacionaría con el siervo Policarpio. Ay, mi madre. Cuando él se encuentra delante del rey, Entonces va feo. niega en lo que tú crees. Dice, 82 años tengo sirviéndole a mi Señor y no me ha hecho nada. ¿Por qué negarle en esta etapa de mi vida? Pero con una sentencia de muerte. Ese tipo tenía un carácter definido en lo que él creía y en lo que él Era proclamaba. una persona y en lo que él hacía. predecible. Claro. nosotros- Y no era mejor salvar su vida, negar eso y después me arrepiento. Bueno, ¿No ahí, era mejor? ahí se habría entonces Eso es evidenciado una grieta en su carácter, porque estamos Claro. hablando de Pero que es antes- firmeza y algo que es estable, que no cambia. nosotros Vamos a definir en breve. Adelante, Nicole. muchas veces confundimos también carácter con temperamento. Sí, y eso para hay allá que iba. también Y con definirlo, personalidad. y con personalidad. Vamos a definir en No breve. es lo mismo todo eso. No. Vamos a definir Ay, en breve Dios lo mío. que es grietas en el carácter. Sin embargo, me surge la pregunta porque regularmente hay ocasiones en las cuales se dice esa persona no tiene carácter o le hablé con carácter. Mi pregunta es, ¿puede haber personas que no tengan carácter o todos tenemos carácter? Lo que pasa es que generalmente cuando se hace esa referencia o se usa ese término de que tiene problema de ira, o sea, tiene problema de mal carácter, lo que se está refiriendo es al temperamento. No al carácter. No al carácter. Entonces vamos a dejar que nuestra invitada, la profesional aquí, ¿Cómo no? pues Por haga la favor. diferenciación entre carácter, temperamento y, y personalidad. Bueno, el temperamento es con lo que uno hereda o se nace. Todos tenemos temperamento, Claro. pero el carácter es una formación dentro o fuera de la iglesia. ¿Cómo así? Yo muchas veces puedo ver a nuestra hermana Flérida gritarle a Cristian y decir, wow, pero Flérida está llena de carácter. No, ese es su temperamento y esa es su personalidad. Es colérica, es sanguínea, es Exactamente. flemática. Y vemos dentro de la Biblia muchas personas que tenían mucho temperamento y a veces creemos que tenían carácter, pero no era así. Interesante. Entonces, hay que diferenciar cuando nosotros vemos que una gente ya hable duro, se enfada rápido, no es carácter. Eso es su parte de su temperamento. temperamento. Por Exactamente. ejemplo, cuando a Elías lo van a buscar y él dice, si soy siervo de Dios, que baje fuego y lo mate a todos. Eso era su temperamento. Su temperamento. Ah, eso no era un Ahí carácter, no porque hay había gente que dice carácter. que el carácter de Elías... No, 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 no. Mira, según lo que Nicauri acaba de explicar, con el temperamento se nace, lo Exacto, podemos y se hereda heredar. también. Cuando Ujú. venimos a los caminos del Señor, nosotros venimos con nuestro temperamento, Y porque eso se nacimos va con él. formando. El Señor lo va puliendo, lo va Exactamente. ajustando. Ahora, el carácter es lo que nosotros adquirimos a través de nuestra formación, de los estudios, del sistema de valores que nosotros vamos adquiriendo de nuestro entorno. Eso es el Experiencia negativa y positiva también. Exactamente, Todo pero lo influye. adquirimos a través del aprendizaje, de la educación. Y dejarnos el guiar carácter. para poder tener ese Entonces, la personalidad vendría siendo la combinación Del temperamento. del temperamento y el carácter. O sea, Interesante. la Demasiado suma profundo, de sí. ambos. carácter. Exacto. Nosotros hablábamos la semana Profundo, pasada ¿eh? de la identidad. ¿Cómo? La personalidad es lo que define nuestra identidad, porque son esos rasgos característicos que nos distinguen de otra persona. Pero la personalidad está compuesta por el carácter y por el temperamento. Así es. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar específicamente de las grietas, de las fallas en nuestro carácter. O sea, y ellos hay falla... Bueno, entonces yo le haría una Sí. pregunta a nuestra amada invitada, nuestra amada licenciada. ¿Y por qué tú miras a Nicauri así? Mira, ella tiene novio, esa mía tiene novio, varón, No, porque Nicauri, te veo que te brillan los ojos mirando a No, yo Nicauri. estoy ¿Qué es lo que es contento esto? con Nicauri porque yo sé que pronto viene su mayor bendición. Amén. ¿Cómo podríamos definir entonces la palabra grieta en el carácter? ¿Cómo la Una definiría? persona que tiene desestabilidad emocional. Y no Desestabilidad. Estabilidad emocional. y no tiene firmeza en sus decisiones. Wow, eso es Ah, profundo. ok. Ella dijo dos cosas, dímelo pero- mal paso. pero- Eso, mire, Mira, si vamos a tomar esa definición, yo creo que todos tenemos que Desglosemos. tener No, claro. pero mi pregunta sería, escúchame, Nicauri, en ese mismo orden. ¿Esa es una característica o es La definición. una definición general? Una definición general. Ok. Ay, Dios. O sea, son fallas, son debilidades que nosotros tenemos en el Exacto. carácter y que generalmente van orientadas en esas dos que ella mencionó. repítelo otra vez porque yo me quedé ahora en shock con lo que tú acabas de decir. Santiago habla y dice que nosotros no podemos ser inconstantes Ujú. en nuestras emociones, haciendo referencia. Entonces, cuando yo tengo grietas, lo primero, como decía nuestra hermana Florida, eso no nace de la noche a la mañana. Vemos una gota de agua que va cayendo y va a ser un hoyo.
y se va a romper. Entonces, cuando en mi formación, ya sea fuera o dentro de la iglesia, yo no tengo un carácter, eso se va rompiendo y va haciendo una grieta. Entonces, hay un desbalance emocional en nuestras vidas. Distinguida, en este caso, cuando un individuo, por ejemplo, es inconstante en su forma de ser, estamos muchos familiarizados con personas que hoy son de azúcar, Y mañana cambian, personas que están muy alegres, y no es que tengan una condición de bipolaridad, sino que son impredecibles su forma de ser y de tratar. Un día están muy eufóricos y otro día como que bajan, y cambian, son muy cambiantes. Eso se podría también considerar como una característica de... El que tiene grieta es inestable. Nunca Dios termina mío. algo que empieza. Eso se puede solucionar con psicólogo. Sí y no. Porque a veces, nosotros a veces queremos como todo atribuirlo Los a psicólogos no psicología. son genios de lámpara, ni magos, ni ese tipo de cosas, por si acaso. Yo creo que todo el que no ha sido formado, o bueno, aparentemente quiere vender que tiene carácter, nunca ha sido formado. Porque realmente cuando vienen esas emociones a nuestras vidas, una presentación clara de un problema, ahí es que se evidencia si realmente tenemos o no carácter. Yo puedo aparentar aquí en este micrófono que yo tengo inteligencia emocional, puedo tener temperamento, pero ahora mismo Cristian le doy una galleta a Andrés y yo voy a reaccionar. Va a depender si yo tengo o no carácter. Tú sabes- O sea, dependiendo de cómo yo maneje las situaciones, buena o Claro. mala, va a determinar si yo tengo grieta en mi carácter. Claro que sí. Vamos entendiendo. O sea, el escenario Ve, para poder vamos entendiendo detectar o verificar las grietas que pudiera existir en mi carácter va a ser en los conflictos. Los conflictos Se dan a notar, pero no mayormente ahí. también en un momento de exacto. alegría y Y estabilidad. de tristeza, y de cuando no tengo dinero, y Dios cuando... mío. De todo tipo. Vamos a tener que revisar. Pero no, O es sea, no es fácil cuando, No. cuando tú no tienes dinero, es complicado eso. Los hombres se aburren. Sí, se, sí, uno como que está se pone malhumorado medio con el dinero. incomodón. Y otra característica que a mí me sorprende mucho de estas personas es que todo le afectan. Las personas que tienen grieta, todo le afectan. Y son Dios mío, negativas. padre, Intolerancia. estoy sintiendo Sí, algo. Todo le afecta, todo. Gente demasiado todo. sensible. ¿Tú sabes lo que No, yo te digo? hay personas incluso Pero que- yo te digo. Yo en algún momento hablé con alguien que decía, todo el mundo me engaña a mí, de niño. Todo el mundo me ha engañado, mi familia. Y alguien que aparentemente está muy cuerdo y él dice que todo el mundo le engaña, que todo el mundo lo trata mal. Entonces, yo a veces me preocupa mucho, porque obviamente yo creo que una vez sí o dos veces, pero que toda la vida, todo el mundo, donde quiera que Le voy, me engaña, engaña. exacto. Y eso Ahí no, tiene que eso no ver. será victimismo o autoconmiseración. Autoengaño, porque realmente a mí todo no me puede afectar. Yo no puedo gustarle a todo el mundo. Entonces creo que esa parte de nuestro carácter se ve muy afectada. No, y que puede ser incluso una forma de yo evadir mi responsabilidad y culpar a los demás. Eso también es grieta de carácter. Y falta de identidad. Tú sabes que una de las maneras de lo que compraban la vasija, que tenían conocimiento de lo que hablábamos atrás, ellos la ponían en el sol. Así es. Y el sol daba a notar lo que había en ella. Porque el sol, cuando le daba la cera, se derretía automáticamente. Nuestra hermana decía que una persona que tiene grieta en el carácter no aguanta presión, ¿entiendes? Es inestable, porque la vasija se ve muy bonita, está pintada, pero cuando le dé el sol sale su verdadera identidad o su verdadera personalidad o lo que es, ¿tú me entiendes? Lo que decía nuestra hermana Nicauri, conforme a su interpretación, es algo muy interesante y hay que pedirle a Dios en este tiempo Que discernimiento nos de espíritu. ayude Claro, a porque- formar. Discernimiento de espíritu, porque que eso es problemático. Estamos hablando que podríamos tener, de hecho, creo que todos tenemos de alguna manera grietas en nuestro Sí, carácter, de una manera pero u a otra. veces no podemos identificarla porque no sabemos que lo son. Por ejemplo, el orgullo, la altivez, Las la falta de mentiras. perdón, la intolerancia. ¿Qué más podríamos mencionar como no son leales. la falta de lealtad, Ujú. la inconstancia, la mencionábamos operan ahorita? en lo oculto también. Ay, Una persona que no Dios tiene mío, carácter pero ¿qué opera es mucho en lo esto, Dios oculto. No se da a demostrar siempre. Cristian, yo te amo y te quiero, pero por detrás hago todo lo que sea y maquino las Y cosas. eso Celo, hay que pensar, envidia. y no se puede pensar que esa persona no es cristiana. No, es que antes Porque de eso que ser tú estás diciendo, cristiano, eso que tú Entre estás los diciendo. cristianos no, hay no, mucho- pero somos hay seres mucha grieta humanos. también. O sea, No, pero Clary, Freda, una cosa es que uno tenga su grietica. No, 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 Y no. otra Saúl- cosa es que tú me estés diciendo a mí Saúl- que por abajo yo esté Saúl hablando. era cristiano.
Saúl no conocía a Cristo, ¿no? No, No, Saúl no conocía a Cristo. Claro a que Cristo no. no, a Cristo Claro no. que no. Y José. Conocían al Dios José, de la José estaba Biblia. cerca ahí. Y Sansón, No, y ese- Jonás, Saúl no, mira, David, mira, David. y David. Sansón no puede mencionarse en esto. Sansón yo creo que es el juez que no debió estar en los héroes de la ¿Por fe. qué? La debilidad moral es ¿Por una qué? grieta de carácter. ¿Por qué? Por mujeriego. Pero hay mucho... No, va a justificarlo, lo va a justificar. No, Y que no, que hay no muchos vamos hombres a de Dios hoy que justificar, tienen no, muchas no. mujeres. No, No, voy a no. justificar, Claro. pero yo creo que, mira, es triste decirlo, pero a veces las debilidades de alguien no necesariamente lo descalifican como un llamado. Todos los hombres Claro, tienen claro una que debilidad no. de una forma o de otra. Exactamente. David era exacto. tan sí. mujeriego como Sansón. En el caso No, de... no era igual. ¿Cuántas mujeres no, tuvo era David? lo mismo, no era lo ¿Sabes mismo, que no. los reyes en Israel no podían almacenar ni caballos, ni mujeres y todo eso? Exacto. Y David Sí, David. almacenó todo eso. Bueno, Yo- Salomón mira, también, yo entonces. diría, Sí, Salomón. yo diría que David fue más perverso que Ay, Dios Sansón. mío. Pero ven Cristian. acá, Pero ven acá, Después por de la una, defensa que tú hiciste sí, ahorita de eso. por una El mujer, hombre conforme al corazón de Dios. por una mujer mató a un hombre. Fuerte. Y eso quiere decir, ¿eso es una grieta o que no es cristiano? ¿Cuál de las Una dos? Yo estoy grieta. confundido. Otro- ¿Eso es una grieta? Otro punto. Pero tú no crees que hay gente que Espérate. se va a justificar a partir de ahora. Vamos- se va a vamos- justificar no, vamos porque a ahora van a aclararle. decir, no, eso es grieta en mi carácter. Pero Cualquier es parte con importante, eso. Oye, es ¿de qué impor- estamos hablando? De asesinato, No hay que adulterio. justificar el Es que se pecado altera. en Exactamente. ninguna Vamos por manifestación. parte. Sin embargo, Ajá. tampoco pudiéramos pensar que el hecho de que tú seas un ministro del Señor te descalifica, o sea, te hace inmune a las No debilidades estamos de este mundo. exentos, Exactamente. claro. Aquí tenemos que luchar día a día, todos los días ir a la cruz de Cristo. La debilidad moral es una grieta de carácter. Ahora, todos tenemos un carácter porque se va formando en la medida en que nosotros nos vamos desarrollando, independientemente de que seamos cristianos o no. Ahora, cuando venimos al Señor, entonces muchas de esas grietas se manifiestan y el Señor comienza a trabajar en ellas en la medida en la que nosotros también permitimos que nos Él lo dejemos haga. ayudar. O sea, Exacto. debemos de ir puliendo, de ir ajustando y de ir trabajando esas grietas de carácter, porque al principio hablábamos de una edificación. Si tú estás construyendo un edificio y te percata de que se está agrietando, tú debes de detenerte, ¿verdad? Observar, identificar cuál es la causa y luego entonces comenzar a trabajar en eso antes de continuar, porque Y que va a se llegar un derrumbe. momento que se va a derrumbar todo lo que construiste. Entonces, el hecho de que seamos cristianos no nos exime de que tengamos grieta en nuestro carácter. Todo lo que nosotros hemos mencionado son Pincelada. pinceladas, vamos a decirlo Pincelada. así. Hay personas que tienen una o dos grietas, otras tienen más, otras tienen menos, pero todos tenemos grietas en el carácter. Es un tema muy difícil. No somos seres porque terminados realmente, todavía. como decíamos ahorita, definiendo el temperamento y el carácter, porque la gente con mucha grieta puede hasta derrumbar lo que ya estaba edificado. Dios Exacto. mío, Son cosas padre. que deben irse trabajando poquito a poquito y reconocer, como decía Flérida, si yo estoy mal y tengo una grieta, a lo mejor es yo autodisciplinarme. Y Detenerme. eso no se ve cuando uno mismo se para y dice, yo tengo que pararme, tengo que hacer un auto-stop porque todo lo que estoy haciendo está dañando a otro y mis mismas grietas está frustrando a otras personas. Sí. Entonces es importante reconocer y balancear eso. Eso es importante, lo que Nicauri acaba de decir, ¿Sabe? porque las grietas de carácter, perdón, Cristian, para terminar la idea, no solamente me van a afectar a mí Van a como afectar a individuo, otros. sino que van a afectar a todo el que está a mi alrededor. Ujú. O sea, por eso es la importancia de trabajar esas grietas y de cerrar esas grietas. Yo estoy ¿Sabes confundido, qué? pero dele, va adentro. Tú decías una recomendación mientras hablaba y era que cuando una persona tiene esa grieta de carácter de tal magnitud, debe de pararse Sí. y debe de Trabajarla. Autodisciplinarse. autodisciplinarse. Ujú. Yo diría que no simplemente autodisciplinarse, debe de pararse, autodisciplinarse y buscar ayuda en base a eso, ¿entiendes? Pero a veces no todo el mundo quiere buscar ayuda. Entonces, No es que cristiano, no es ayudamos cristiano. al que No, quiere no, no, ayudar. no es que no es cristiano. cristiano, Luciana, Jonathan, es que no lo reconoce. No lo David se reconoce. autodisciplinó y No si lo Dios, y si Dios no le mandaba a Ey, Natán esa David grieta. fue un charlatán, tú lo Oye, sabes. David se, No, 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 David no, se no. autodisciplinó, se detuvo. Y si Dios no le manda a Natán, esa grieta se había quedado ahí Él no se abierta. detuvo, Esa no se fosa de detuvo, Milwaukee. no se Él se detuvo. cundió, él se No cundió. se detuvo. Ay, ¿me entiendes? Es que ahí estamos Él no se cayendo. detuvo. Estamos cayendo en el punto de una justificación de que llamarle a esto carácter, grieta en el carácter. No, pecado es pecado. Vamos a Sí, aclarar. pero no estamos diciendo que no es pecado. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Aclárelo. Es que una grieta de carácter te puede llevar a Al pecar. pecado. Mira qué es lo que pasa. Ah. Dame un segundito, Jonathan, mira. Sí, porque hay iglesias que no hablan del Yo pecado no ahora. Vamos a reconozco aclarar. que estoy que mal soy responsable de mis y actos. esa irresponsabilidad es una grieta en mi carácter, yo voy a terminar pecando. Porque para yo cubrir
mis errores y no asumirlo, voy a mentir. Entonces la mentira es un pecado que yo cometo porque tengo una grieta de carácter que no trabajo, que no la he identificado, no la reconozco, no la acepto y por No lo la he llevado a tanto los no pies la de voy la a cruz. sanar. O sea que el pecado, en síntesis, el pecado viene producto a grietas que yo no reconozco. Pero la Biblia que dice estoy que mal. pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia Somos atraídos. somos atraídos y seducidos. O sea, hay un problema en nosotros que nos hace ser Claro. sensible a la tentación. O sea y que al cuando esas pecado. grietas se ven es que ya hace rato que hay un problema y entonces el otro ya está viendo una cuestión Se va que está pasando formando. dentro. Obvio, yo parezco Hay psicólogo grietas en mi ahora. carácter que profundo. otros la han visto y yo no. Importante, Nuestra hermana Nicauri quería decir algo. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que era otro punto de que las personas con grietas son adictos a agradar a los demás. O sea, ¿Cómo así? necesitan la ¿Cómo así? aprobación de las Claro. personas. Es una especie de Necesitan compensación. O sea, yo sé que tengo, en el caso de que yo reconozco que tengo, pero no quiero trabajarla, entonces yo me compenso disimulando lo contrario. Quiero agradar a todo el mundo y quiero tener a todo el mundo Sí. de mi lado y poder sentirme. Y eso es una grieta muy grave. licenciada, Esa grieta, oiga, pastor, esa grieta viene de allá, desde el huerto. Esa dónde? grieta se la metió Satanás a Eva y se la pasó Eva Ah, a Adán primero. se la se puso la a puso, Eva. exacto, se Y la Eva puso. le dio a comer de la grieta a Adán. Cuando el No Señor me hable llamó de eso. a Venga, Adán, caímos en el mismo Mira, punto. mira, ahí no quiere esa es defendiendo una su grieta, no reconocer No. es una grieta. Porque Dios le dijo a Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y qué dijo Adán? Bueno, la mujer que tú me diste, que cuando le dijeron, ¿qué tú has hecho? ¿Qué pasó aquí? Porque tú eres el jefe El aquí. tipo llegó cansado Él del le echó trabajo la y ella le dijo, culpa a la come, mujer. come de una vez, come de esto. Fue él comió, Eso comió, es lo una engañó. grieta. bien, continuamos con el tema de hoy, grietas en el carácter. Licenciada, en este mismo orden, ahorita usted mencionaba lo que es una característica que se da en aquel que tiene grietas del carácter y es la deslealtad. Ujú. Y ¿en qué manera, de qué manera se manifiesta la deslealtad en alguien que tiene grietas en el carácter? Levantar falso testimonio de otra persona. ¿Cómo? Sí. Sí, cuando yo... Dios mío, padre. Jonathan, el programa está muy chulo, está muy duro. Flérida, ese programa no sirve. Eso es de lealtad. Entonces, lamentablemente en nuestro reino se ve mucho eso. Bueno, nosotros no, nosotros somos cristianos. A las personas les encanta mucho martillar al otro para que quede mal. Entonces, es una grieta de carácter. La de lealtad, lo que te dije, David, vete a acostar con tu mujer, mándale una carta, esta Y carta eso lleva se ve sabiduría. mucho en la inseguridad y Eso bajo de autoestima. lealtad. Cuando yo necesito ser desleal con una persona, eso es bajo autoestima. Ahí cabe la inseguridad y bajo autoestima, en automático. Ese asunto es Oye, profundo. Yo en estos días hablábamos sobre el tipo de Pastor, eso es persona que profundo. suele publicar mucha información sobre sí mismo, mucho estado de WhatsApp y le gusta llamar mucho La atención. ser el Auto, centro, ajá. ¿verdad? De Compasivo. atención y busca la forma. He visto personas a altas horas de la noche colocando mucho estado y mucho. ¿Qué que usted decía al respecto? Que se autoengañan. Exacto. Ujú. Es problema, Tienen claro, mi la respeto. personalidad. Para mí tienen mi respeto esas personas que hacen eso, porque durar 5 horas con esto en la mano, mire, eso es digno de admirar, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, yo realmente, anteriormente, cuando yo le comentaba a todos ustedes que pasaba por un proceso, yo me refugiaba aquí. No lo subía todo, porque yo entiendo que nadie debe saber mi vida. Yo comparto mi vida con las personas que yo entiendo que, ¿verdad? Entonces, es muy lamentable. Dentro de la falta de identidad, eso es una grieta también. O sea, la gente no tiene que saber cómo yo estoy. A la gente tampoco le importa cómo yo No le estoy. interesa tampoco. La gente no quiere saber si tú amaneciste enojado con Jonathan, si amaneciste enojado con Cristi. Y si quieren saber es para aumentar el chisme, para aumentar la enemistad y todo eso. No, nos mueve el vicio y el morbo. como Sí, seres humanos. realmente sí. Entonces, es triste. Algo Nosotros tenemos que- farándula dentro del evangelio. Sí, 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 oculto. claro. No, yo Sí, no creo nosotros, eso. sí, No, nosotros vamos a sí. eso. Yo no creo eso, así que no. Nosotros vamos a porque no tenemos... muy fuerte la farándula evangélica. Sí, hay mucha farándula evangélica. Algo que yo quería destacar con relación a este tema de las grietas del carácter es el hecho de que cómo se manifiesta en ella, cómo se evidencia. Y tú lo mencionabas ahorita, que por Ujú. ejemplo se manifiestan en nuestras reacciones, en nuestras acciones y en nuestras actitudes. O sea, tú observas a una persona, cómo esa persona reacciona
cuando, por ejemplo, Le quitan un cargo. está bajo presión, Ujú. en momentos difíciles, como en momentos de crisis, cuando esta persona la están criticando o la están reprendiendo, cómo reacciona, cuál es su actitud, cuál es su comportamiento frente a esto. Pero también cuando una persona está en bendición, en opulencia, cuando esta persona la reconocen, la adulan, la aplaude, cuál es la actitud, cuál Ujú. es la reacción, todo eso pone en evidencia su carácter, sea de manera positiva o de manera negativa. O sea ¿Cuál fue que, la reacción de Saúl cuando Dios lo desechó? bueno, Bueno, sí, honrame delante del pueblo, está bien, yo pequé, está todo, pero honrame delante del pueblo y ahorita arreglamos eso. ¿Cuál fue su reacción cuando le iban a ungir? Cuando Samuel estaba buscando. Exacto. Ah, era muy humilde, Muy ¿no? humilde, Muy ¿verdad? humilde. Muy tímido. Luego- Y luego, Ahí salió a Eh, aflorar todo su... entonces, Su verdadera se dañó naturaleza. no, espera. Eso no fue que se le dañó el carácter en algún punto por una Nunca grieta. se dañó. No. nunca se dañó, nunca fue formado. mira, nosotros Pero ven tenemos... acá, ya Aparentaba ser ahora estoy humilde, no lo confundido, era. ahora estoy Nunca fue confundido, formado. estoy confundido Jonathan, ahora. las grietas de carácter son fallas en nuestra formación. El momento de crisis no te daña, lo que hace es que aflora y saca a flote lo que Exactamente. había antes en Dentro, ti. exacto. Y eso fue lo que pasó. Oh, Dios mío. Yo una frase que escuché de un destacado pastor y escritor, que la acuñé para mí, o sea, la asumí para mí, y es que cuando el carácter no ha sido formado para servir, es mucho el daño que se puede hacer. Sí. Sí. No existe algo más peligroso que un líder con influencia, Y con falta de carisma, carácter. con todo y con un carácter, con ¿verdad? falta de En carácter. conflicto. Es algo altamente peligroso y lo hemos visto, como usted mencionaba ahorita, en Sansón y otros más, que tenían grandes habilidades, grandes hazañas, pero a la hora de su carácter, actuar como debe ser, No lo hizo. no lo hicieron. Debe Bueno, ser firme en sus decisiones. Yo, Tiene que tener firmeza. a mí me gustaría decir una frase que a mí me encanta. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Ay, Los Dios hombres débiles crean tiempos difíciles. Explico. Ujú. Sí, porque Por debo, Te quedamos, sí, ¿verdad? Por sí, favor. debo explicar eso. ¿Tú te has Ay, fijado ay, ay. que Terrible esto. en los momentos de bonanza, donde todo está bien, la gente se acomoda? Se Se relaja. acomoda, se relaja, lo coge chilling. Y entonces, ese tipo de hombre que crea esa generación de hombres así, lo que crea tiempos difíciles. Ahora, los tiempos que son difíciles, lo que hace que los hombres y las mujeres se vuelvan duros. Porque forjan un carácter. Le ayuda, o sea, incluso la dificultad de los problemas, la lucha, la adversidad, Eso por va ejemplo, forjándose. todos los que estamos aquí, pues llegamos, estábamos en una casa, creo que la mayoría, que son de la edad de Antonín, 40 y 50 años, se criaron en una casa con precariedad económica, se criaron en una casa tal vez donde faltaba una figura, ¿verdad? Materno-paterna, que desde chiquito tuvieron que ir a trabajar porque no había recursos, que tal vez no tuvieron el privilegio de apuntarlo a la escuela porque eran demasiado hermanos y como él era el mayor tenía que irse a trabajar, ¿verdad? Ujú. Esos tiempos y esas cosas Forjaron una le generación, forjaron a la gente claro. un carácter de hombre. Sí. Pero entonces nosotros llegamos y entonces después de coger esa lucha, queremos que nuestros hijos estén No la- bien. no la cojan. No cojan Ay, sí. lucha, que vayan bien a la escuela. Nosotros apenas comíamos 2 veces al día. Y No, ellos- y- a ellos hay y- que darle desayuno, comida, cena, merienda. Merienda. Cuando el Sí, niño, sí, de cuando el todo. niño dice que voy a merendar, pero ¿qué merienda? En mi Mientras- tiempo, Y merienda. no, Eso y no merienda. se le puede poner la mano porque se llama Ah, otra Conani. cosa. Por Sí. eso tenemos tanta gente con cualidades, con dones, con talento, con carisma, pero Pero sin con carácter. Sin carácter. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay carácter? Que todo lo que tú edificas se desploma porque hablábamos de que el carácter habla de firmeza, de cosas que son estables, Fundamento, fundamentos, cosas fundamentos. que son predecibles, pero cuando no lo hay, cuando todo lo que tú tienes lo fundamentaste sobre un talento, una habilidad que tú tenías, en algún momento se va a probar tu carácter y todo lo que edificaste se va a venir abajo si no lo tienes. Nosotros, el apóstol Pablo en una ocasión, refiriéndose al liderazgo o diácono, le dijo a Timoteo que no coloque personas que sean nuevas o neófitos, no sea No que se imponga envanezcan. la mano, no Sí. imponga la mano. Y dijo, no sea No, que no, se no, no. envanezca y Es caiga otro en la texto, es otro condenación texto. del diablo. O sea que cuando alguien no ha sido formado, ¿verdad? No ha sido trabajado, señores, vemos personas que vienen incluso hasta secularmente artistas y no han llegado bien y están ya trabajando y ministrando,
pero no han tenido una formación bíblica, espiritual, no han pasado ciertos procesos. Y a nosotros nos encanta la gente así. Y Claro. lo ponemos ahí No, también. y cuando la intención es crecer, hay gente que exhiben como un título. Mira, se convirtió Jonathan, Sí. un famoso, y lo tenemos aquí. videos, y ajá. Y ya el proceso de orar, de ser ordenado, de ser discipulado, no es tan No, no es relevante, tan. porque obviamente él es influyente y va a traer otra persona. Claro. Entonces, por eso, señores, como nunca vemos dentro del argot cristiano evangélico tanto desorden y tantas personas con títulos ministeriales que nunca debieron tener. Y a veces hay personas que piensan que eso es el evangelio, porque vemos la tiradera, vemos el irrespeto, personas que no conocen lo básico de lo que es la Biblia, de lo que es la doctrina, de lo que es el cristianismo, pero ya tienen ciertos títulos, ciertos niveles, cierta gloria sobre ellos y un carácter dañado. Entonces, a Sí. veces cuando viene la ruina, cuando viene el fuego, que es probado, pues entonces ocurren los desórdenes, ocurren los escándalos, y es ahí donde se verifica o se evidencia cuán firme era su carácter. Sí, mira, el año pasado, en una famosa premiación que se hace aquí en nuestro país, que premia el arte dominicano y todo eso, se dio una situación con una persona que galardonaron y la mayoría de las personas entendían que no lo merecía. Y se armó una controversia con eso. Entonces yo escribí en mis redes con relación a ese caso en particular, lo triste que es cuando a una persona la llevan a cierta posición Ujú. en ascensor Ay, sí. y no lo enseñan a subir las escaleras. No Es lo enseñan. importante. ¿Por qué? Porque mientras tú vas escalando peldaño a peldaño, tu carácter se va formando, se va solidificando, te vas definiendo. Y cuando estás en la cima, generalmente tú sabes valorar y apreciar estar en ese lugar porque tú vienes de abajo, porque nadie te llevó a una velocidad que no debió de, Que no de debía llevarte. llevarte. Entonces, muchas de nuestras figuras, no solamente ministerialmente hablando, sino artísticamente, profesionalmente, están en posiciones donde llegaron y hoy no saben qué hacer porque en el camino, el No camino fueron fue tan formados. rápido que no adquirieron lo que necesitaron para estar firme en la posición que hoy ocupan. Yo me gustaría sacar a colación un pasaje bíblico conocido por todos. Usted sabe que Jesús menciona en una de las parábolas el hecho de que hubo un hombre que fundamentó su casa sobre la roca y hubo uno que la fundó sobre la arena. Pero sobre las dos edificaciones dice que vinieron lluvia, viento, dieron con ímpetu contra esa casa. Claro, el resultado fue que hubo una de las dos casas que se Que se cayó. deslizó. ¿Por qué? Por el fundamento. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros como cristianos, pues vamos a estar atravesando las mismas cosas que le pasa al impío. Sí. No van a venir problemas, se nos va a morir un familiar, no podemos Así es. enfermar, no pueden botar del trabajo. O sea, todo ese tipo de cosas que son propias de la naturaleza humana nos pueden pasar. Ahora, ¿por qué yo no agarro, Antonín, y digo, me voy de aquí, me voy de la iglesia, que la iglesia son todos unos hipócritas, son todos unos falsos, y hago improperio, hago un berrinche y me voy? ¿Por qué? Porque el fundamento sobre el que Exacto. hemos sido edificados ha sido sobre Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona, como tú mencionas, que venga del bajo mundo y a los 3 meses ya está en flyer, que tiene campaña evangelística Nosotros fomentamos. internacional. O sea, ¿qué tú estás diciendo? Esto es fácil, ven, que esto es fácil. Además tienes que convertirte, no tienes que prepararte, no tienes que pasar proceso, no tienes que buscar a Dios, no tienes... Entonces la gente llega a la posición, pero cuando viene el primer viento de prueba, el diablo se levantó y se van para el mundo. No, solamente eso, que lo que decía el pastor Antonín cuando mencionaba la cita bíblica, cómo estas personas se enartecen, incluso y respetan a personas que ya tienen una trayectoria, Claro. que tienen un tiempo en esa posición. ¿Por qué? Porque ellos llegaron tan fácil que ellos no aprecian el hecho de estar ahí y por eso se van de boca luego, por eso fallan y cometen tantos errores, porque es que no atravesaron un proceso que debe de ser atravesado para formarse y poder ser efectivo cuando están en esa A posición. veces me preocupa que mis hijos no van a ser como yo en el sentido de que no fueron a la biblioteca a hacer una tarea, ¿verdad? En hoja de maquinilla, escribir, no caminaron, ¿verdad?
tanto para llegar a la escuela, Sí. se vieron sin mochila en algún momento, como Sí, quizás me vi yo, sí, sí. y que estudiamos con muchas precariedades. 2 años con el mismo pantalón en la escuela. Dos, y quizás más. Entonces, y que a veces los hermanos se le daban la camisa. No tienen esa, y no quisiéramos que ellos crezcan, quizás en esta generación, creyendo que la vida es fácil y es sencilla. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, en el argot evangélico. Originalmente, como tú bien decías, Valdés, el llamado inicial es a la salvación, al arrepentimiento. Ven a Cristo, y el mensaje del evangelio, eso es básico. Pero hoy en día te dicen, si tú tienes problema, ven, pare de sufrir. Si tiene deuda, ven, que Él la va a resolver. Cuando yo digo, tenemos una actividad, una campaña, traiga a los enfermos porque Dios lo va a sanar, estamos diciendo que Dios va a sanar cuando yo quiera. Entonces, ya hay gente que no vienen a Cristo porque se dieron cuenta que son pecadores, que su vida corre peligro sin Dios, que tienen que volverse a Cristo en arrepentimiento y fe. No, venimos para que Dios me dé una esposa, para que Dios me dé dinero, para que Dios me sane. Y el que Dios lo haga, no lo dudamos en modo alguno que lo pueda hacer, pero hay una generación que se fundamentó ahí y creció así. Cuando se encuentra con la realidad de que, como tú bien decías, los creyentes tenemos tentaciones, pasamos a veces momentos de dificultad, de dolor, y que la vida en el evangelio no es con una varita mágica, pues se encuentra con esta gran sorpresa. Entonces, lo peor del caso es que hay gente que fueron fundamentados en esas falencias. Han creído que, yo he escuchado gente que dice, mire, cuando yo doblo mi rodilla, tiene que pasar algo. Porque Bueno. realmente la generación de ahora tiene más temperamento, no tiene carácter. Exacto. Desarrolla. Repite eso, Denis La Cabrera, por favor. generación de ahora tiene mucho temperamento, Yo le- pero no tiene carácter. Yo le quería hacer una pregunta a Ani Cauri, que ella me da un aporte referente a ese. Entonces, ya que nosotros hemos visto todas las consecuencias cuando nosotros tenemos esa grieta en el carácter y no son trabajadas, ¿qué tú me recomendarías? Pero yo tengo una grieta en mi carácter. ¿Cuál es tu recomendación para este simple mortal que tiene una grieta en su carácter y quiere ser restaurado en esa parte? Bueno, niños, jóvenes, padres, adultos, ministros, adoradores, todas las especies posibles. Yo creo que todos reconocemos que tenemos grietas. Así es. Y hay mucha gente que lo sabe, pero ignora esto para no verse, débil delante de las demás personas. Siéntese en una sillita así como estamos nosotros. Doble sus rodillas y dígale al Señor, Señor, tengo una grieta, necesito ser sanado o sanada. Yo creo que hacemos mucho daño cuando no reconocemos que tenemos grietas y necesitamos hacer, como yo decía ahorita, un stop. Cuando nosotros, mira, la falta de carácter es tan fuerte que dependemos más de nosotros que de Dios. O sea, ahí vemos esta debilidad tan grande porque atribuimos que todo lo que hacemos es para Dios, pero realmente es para nuestro beneficio propio, para sentirnos bien con nosotros mismos. Y que los demás, ya sea Jonathan, el pastor Anthony, Cristian y Florida, me aplaudan por lo lindo que yo estoy hablando, pero no por quien yo soy. Así es. Entonces yo aquí mismo, ahora, puedo estar hablando de algo, pero yo sé que a mí me falta arreglar una parte de mi carácter, que yo no lo tengo todo, entonces necesito. Entonces yo creo que esa es la mejor recomendación, uno sentarse, autodisciplinarse, pensar las cosas, decir, mira, yo sé que no estoy bien y estoy dañando cosas que están edificadas, que le encontré bien, no solamente una estructura, hasta personas, hasta la salud mental de mi hermano, mis hijos, mi abuelo, lo que sea. Entonces, creo que deberíamos autoanalizarnos, arrepentirnos, porque se forman pecados dentro de las grietas, porque no somos honestos, somos inestables. Como decía Jonathan, llegué a una iglesia porque cuando llego emocionada. Sí. Ujú. Yo vine aquí porque Dios me dijo que venga. Duro 3 meses emocionada, pero cuando se me levanta un hermano, yo me voy de aquí. O sea, eso es falta de carácter. Te fuiste en la universidad, bueno, el profesor me la puso en China, me voy. Entonces, O autoanalizarse sea, la y falta pensar, de persistencia, de Exactamente. constancia, de perseverancia. de ser firme en nuestros pensamientos, en lo que digamos, en todo. Constantes. Tenemos que ser firmes en Tú eso. sabes que yo siempre recuerdo al pastor Tommy Moya que él dice que ningún pecado se forma en un vacío. No.
sino que las grietas de carácter que están ahí ayudan a la formación de esos pecados, porque las grietas de carácter son comportamiento autodestructivo. O sea, yo tengo una grieta en mi carácter que pudiera estar afectando a todo mi entorno, a la gente con la que me relaciono, pero antes de dañar a otro, también me daña a mí, daña mi propio éxito personal, mi desarrollo en el logro de mis metas profesional, personal y ministerialmente. O sea, es algo serio. Estamos hablando Es un aquí tema muy serio que de puede cosas dañar, que nosotros sí. tenemos que tenerla pendiente. ¿Por qué? Porque de eso depende, ¿verdad? Que nosotros podamos cumplir incluso el propósito para el cual estamos aquí en esta tierra. Mira, estos son temas que casi no se hablan. A nosotros, esta generación, porque somos de esta generación, nos encanta aplaudir mucho lo que estamos viendo. Y yo creo que todo, no tanto ministro, todos necesitamos formar nuestro carácter. Bien, ¿Sabe? continuamos con... Adelante, Cristian. Una de las recomendaciones más que yo tomé para mí en lo que tú decías era lo siguiente, y es la parte de echarte hacia atrás, mirar cómo el juego desde afuera. Autoevaluación. Y yo lo relaciono porque yo jugaba baloncesto. Tú puedes ser la superestrella del equipo, ¿verdad? Pero hay un momento que tú no estás haciendo la cosa bien. ¿Qué hace el manager? Te sienta. El manager es como un regulador. Te sienta en el banquillo para que tú empieces a ver. Y analizar. ¿Tú me entiendes? Y empieza a analizar y vea lo que se está haciendo mal. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú entras con otra noción. Pero en Exacto. esa salida también, tú decías la parte de orar a Dios. Es muy importante llevar esa situación o esa grieta a los pies de la cruz. Presentársela a Dios. Mira, Señor, en esta parte yo tengo esta grieta. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, que tú la fortalezcas. Yo la traigo a tus pies porque yo no puedo. ¿Tú me entiendes? Y como decíamos, todos tenemos grietas. A uno se le ha evidenciado más que otro, pero todos tenemos. A algunos Dios nos ha hecho fuerte y no hemos dejado que esa parte pues nos remueva y nos sacuda porque lo hemos llevado al pie de la cruz. Yo entiendo que el factor importante aquí para tú poder manejar esa grieta de carácter es estar rendido todo el tiempo a los pies de Cristo. Sí, sí, pero también el compromiso, el autocompromiso es vital. O sea, hay una parte que te corresponde a ti, que tú tienes que hacer primero una autoevaluación honesta y reconocer, porque tú no vas a ir a los pies de Cristo sin reconocer que tiene un problema. O sea, lo primero es que tú tienes que reconocer que hay una situación. Por eso hacía el y ejemplo. comprometerte a dejar que Cristo, que es su Trabaje en palabra, ti. que su espíritu trabaje en ti. Entonces, eso es vital. Y también tener a alguien que te ayude. Por eso porque- ponía el ejemplo del manager. Exactamente. El manager te sienta. Te sienta. Sí. Tú te vas a sentir incómodo porque él te sentó. Pero cuando tú entres, ya tú vas a manejar el juego de manera diferente. Es la misma parte que tú decías. Es como, bueno, de verdad, déjame hacer un stop aquí. Alguien me aconseja, ok, fulano, tengo esta parte, ok, me aconsejaste. Ahora yo llevo eso en oración ante los pies de Dios. Es como 3 elementos que tengo que usar. Detenerme, consejería y oración. Y evaluar quiénes están a mi lado, porque a veces somos reforzadores de conducta. No ayudamos, sino que autodestruimos Hay grietas más. de carácter Sí, que sí. necesitan intervención profesional a Exacto. veces también. Bien, bueno, Pastor. finalmente ya en este importante tema, grietas en el carácter, en esta tarde, en este momento tan importante. Mire, hemos aprendido mucho realmente, ha sido muy edificante. Quisiéramos ya en la parte final preguntar de qué manera esas grietas y esas experiencias en mi carácter o esas actitudes, por así decirlo, pues pueden ayudarnos o qué hacer para que a pesar de se pueda formar en nosotros lo que es el carácter de Cristo. Ahorita, antes de tú responder, Nicauri, decía algo muy importante para mí y es que si no reconocemos que tenemos grietas, es imposible que pudiéramos mejorar. Y hay veces que no tenemos la capacidad de reconocer. Yo siempre he dicho, el que no tiene un amigo, un primo, un cuñado, un vecino, un nieto que te diga, tiene que mejorar, pues no, está perdiendo en esta vida. Porque hay personas incluso que por su liderazgo secular, eclesiástico, a veces se le hace difícil entender o reconocer cuando alguien me dice, tiene que mejorar esto. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos lograr que, a pesar de, o incluyendo, ¿verdad?, se forme en nosotros el carácter de Cristo? Presentarnos como cuerpo en sacrificio al Señor. David, cuando pecó contra el Señor, obviamente él estaba oculto, pero después reconoció en el Salmo 51. Entonces, va muy acompañada a la otra respuesta que respondí. Y es que nosotros debemos de presentarnos al Señor,
porque a veces detenemos el propósito de Dios en nuestras vidas Ujú. por no reconocer esa parte. Entonces, es presentarnos al Señor. Claro. Definitivamente yo creo que sí, que estamos llamados a que el carácter de Cristo sea el que se forme en nosotros. Pero esto también es un ejercicio continuo de Ujú. aprendizaje y de practicar también porque se puede la repetir. vida de Cristo, o sea, de saber a través de su palabra quién fue Él y quién es Él en nosotros, lo que representa, y imitar eso. O sea, cada paso que demos, por pequeño que sea, en imitar a Cristo, es ir formando el carácter de Él en nosotros. Y ahorita algo que decía Cristian, que sobre la necesidad y la urgencia de venir a los pies de Jesús arrepentido, ¿verdad? Y con la fe puesta en Él, creo que es el primer paso. Y es importante que aún aquellos que estamos en el Evangelio, cada día nos entreguemos a Cristo. Porque Un a veces, proceso de a medida que transformación. ganamos, qué sé yo, ciertos adeptos, ciertos niveles, nos vamos despegando de Jesús, que es la fuente. Yo creo que, como ahorita se decía, nuestro carácter tiene que estar formado con mucha frecuencia, y todo lo que ocurre en la palabra de Dios, la oración, encomendarnos al Señor, pues todo eso es parte de lo que es el carácter de Cristo en nosotros. Así es. Así es. Bien, pues, si no tiene nada más, Valdés, que decir, Valdés no, quiero no, como hoy... No, que está profundo el tema, hay que quedarse... Él estará analizando Reflexivo, cuáles son las reflexivo. grietas de carácter que él desde hoy va a comenzar a trabajar. No, porque al final todos tenemos. Sí, claro. Eh, por ¿Sabes todos, qué? supuesto. en el fondo todos tenemos. Claro. Esto es una especie de... O sea, la vida cristiana y la vida en general es una especie de construcción. Somos seres en construcción. Todos los días tenemos que revisar dónde estamos. Yo pienso que el evangelio debe hacernos mejores personas. Debería. Definitivamente. Debería. O sea, si yo todos los días digo, ve acá, pero yo estoy fallando aquí todos los días y me evalúo y reflexiono. Yo creo que uno está trabajando Eso para es ser parte mejor. del temor hacia Dios. Ujú. Finalmente, Nicole, ¿alguna recomendación? Sigan mi Instagram. Bien, señores, pues Importante. agradecemos a toda nuestra amable audiencia. Recuerde que nuestro carácter en las manos del Señor puede ser una Mejora. mejora, ¿verdad? Claro. Sí. Constante, como dice una canción, al taller del maestro vengo. Depositarlo en las manos del Señor es el mejor lugar para formar nuestro carácter como Dios espera. Esto fue Interactuando. Interactuando.